En la cena de Navidad, mi hermano se levantó para hacer un brindis y convirtió mi reciente divorcio en una broma, diciendo, por mi hermano pequeño, oficialmente de vuelta en el mercado, soltero y desesperado, mientras todos se reían. Dejé mi copa, lo miré fijamente a los ojos, y le dije, eso es gracioso, viniendo de alguien cuya esposa me preguntó la semana pasada si nuestro abogado era bueno. Su cara se puso blanca, su esposa salió furiosa, y la cena terminó antes de tiempo. Era la segunda semana de diciembre cuando llegó el mensaje anual de mi madre por las fiestas. A la misma hora de siempre, como un reloj, la cena de Navidad será en nuestra casa este año, a las 6 de la tarde en punto. Por favor traigan postre o vino. Los quiero. Y tal como todos los otros años, me quedé mirando el mensaje más tiempo del que debería, debatiendo si responder o no. No es que odiara la Navidad, honestamente, solía amarla. Amaba el suave murmullo de los villancicos de fondo, el olor a canela y clavo, y la forma en que la nieve suavizaba todo. Pero desde mi divorcio hace 6 meses, no me sentía exactamente con ganas de decorar los pasillos. Y pasar 3 horas en una habitación con personas que trataban mi vida personal como chismes de tabloide, no sonaba como la reunión familiar cálida y festiva que a mi madre le gustaba imaginar. Me llamo Owen. Tengo 34 años, vivo justo a las afueras de Cincinnati, y hasta hace poco, estaba casado con una mujer llamada Danielle. Nos conocimos en la universidad, seguimos juntos a través de los cambios de trabajo, la compra de la casa, el caos del inicio de nuestras carreras, todo el panorama completo. Hasta que un día, ese panorama se agrietó. Sin engaños, sin escándalos, solo un desapego silencioso y la lenta comprensión tácita de que queríamos vidas muy diferentes. El divorcio fue mutuo, respetuoso y tan limpio como pudo haber sido. Pero intenten explicarle eso a mi hermano, Nate. Nate es 2 años mayor, y si alguna vez lo conoces, lo sabrás en 5 minutos. Es el tipo de chico que se presenta con un apretón de manos firme y una falsa modestia. Generalmente presume sobre su nueva camioneta, su handicap de golf o el equipo que dirige en el trabajo, el cual, hasta donde sé, consiste en 2 pasantes y un tipo llamado Mike que nunca responde correos. Al crecer, él siempre fue más ruidoso, más audaz y mucho más encantador, de esa manera brusca de darte un golpe en el hombro. Y a nuestros padres les encantaba. Mi madre solía llamarlo subpetardo. Yo era subpensador. Traducción, él causaba el caos, y yo lo limpiaba. Así que, cuando aparecí en la cena de Navidad del año pasado, recién soltero y sin ánimos para charlas triviales, esperaba algunos momentos incómodos. Tal vez un comentario pasivo-agresivo de la tía Lisa sobre cómo el matrimonio es un trabajo duro, o alguno de los primos preguntando si ya estaba viendo a alguien nuevo incluso antes de quitarme el abrigo. Lo que no esperaba era que Nate decidiera convertirme en el chiste de la noche. La primera hora fue mayormente tolerable. Mi madre había decorado el comedor como si estuviera presentando un especial de Hallmark. Vajilla con borde dorado, velas blancas altas, guirnaldas envueltas alrededor de cada barandilla. Todos actuaban lo suficientemente amables. Tuve una pequeña charla con mi prima Julia sobre su nuevo perro. Ayudé a mi sobrina a atarse el zapato. Me reí de las historias habituales que contaba papá, a pesar de haberlas escuchado 100 veces. Nate y su esposa, Britney, llegaron tarde como de costumbre, entrando con la brisa y el olor a perfume costoso. Britney besó a todos en la mejilla, como si todos fuéramos extras en una película francesa, e hizo un gran espectáculo al desenvolver el postre. Trajo un producto de panadería demasiado caro en una caja con letras doradas. No tuve tiempo de hornear, dijo con un pequeño puchero falso. Pero esto tiene vainilla real de Madagascar. Nate me miró desde el otro lado de la mesa y sonrió. ¿Cómo va la vida de soltero, hermanito?, dijo lo suficientemente alto como para que algunas cabezas se giraran. Le di una sonrisa tensa. Bien, dije. Tranquila, se rió. Apuesto a que lo es. Traté de no dejar que me afectara. Esa era la forma de ser de Nate. Le gustaba ser el centro de atención. Le gustaba burlarse cuando pensaba que podía sacar una risa. Solía ser capaz de ignorarlo, pero algo en el tono engreído de su voz, como si estuviera orgulloso de estar casado, orgulloso de que yo no lo estuviera, me molestó profundamente. Volví a mi bebida, esperando que eso fuera el final del asunto. Pero, por supuesto, no lo fue.
La cena fue una mancha borrosa de puré de papas, pavó y tensión pasiva. Cada vez que pensaba que habíamos avanzado, Nate volvía al tema. En un momento, preguntó si había pensado en probar una de esas aplicaciones de citas. Como si yo fuera un tío triste y solitario que necesitaba lástima. En otro momento, me dio un codazo y dijo, oye, al menos ya no tienes que escuchar a nadie roncar, ¿verdad? Britney solo sonreía como si todo fuera diversión inofensiva. Y mamá seguía callándolo, pero suavemente, como si realmente no le molestara el entretenimiento. Mantuve la calma, apenas. Pero para cuando sirvieron el postre, ese pastel demasiado caro de Britney que sabía a azúcar y aire, yo ya estaba listo para irme a casa. Incluso había sacado mi teléfono para verificar el tiempo de espera de Uber cuando Nate se puso de pie, tenedor en mano, y golpeó su copa. Muy bien, todos, dijo con esa estúpida sonrisa de satisfacción propia. Sé que normalmente esperamos a que papá haga el brindis, pero solo quiero decir unas palabras. Ha sido un gran año, ¿verdad? Julia se graduó. Britney lanzó su podcast. Mamá finalmente remodeló su cocina. Y nuestro hermano pequeño aquí, se volvió hacia mí, con los ojos brillando con una sinceridad burlona. Bueno, él está oficialmente de vuelta en el mercado. Soltero y desesperado. La risa se extendió por la mesa. No todos se unieron, pero sí los suficientes. La tía Lisa se cubrió la boca como si no estuviera segura de si debía reírse. Papá se rió entre dientes. Incluso mi madre sonrió torpemente, como si no estuviera segura de si regañarlo o no. Y ahí estaba yo, sentado con una copa de vino a medio camino de mis labios, sintiendo como si el suelo se hubiera movido debajo de mí. Fue entonces cuando lo dije. No levanté la voz. No me puse de pie. Simplemente dejé la copa, miré a Nate fijamente a los ojos, y le dije, eso es gracioso, viniendo de alguien cuya esposa me preguntó la semana pasada si nuestro abogado era bueno. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. La sonrisa de Britney desapareció tan rápido, que fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo mientras se levantaba y salía de la habitación sin decir una palabra. La cara de Nate se quedó sin color. Por una vez en su vida, no tenía una respuesta ingeniosa. El resto de la noche se deshizo en cámara lenta. Pero ese momento fue la chispa. Y no se trataba solo del brindis. Se trataba de años de ser el hermano tranquilo, la segunda opción, el que nunca causaba problemas. Y me di cuenta de algo mientras estaba sentado allí, en el incómodo silencio que Nate había creado para sí mismo, esto no había terminado. Ni por asomo. El viaje a casa esa noche fue silencioso, pero mis pensamientos eran cualquier cosa menos eso. Los copos de nieve se esparcían por mi parabrisas como estática, y mis dedos se apretaban alrededor del volante cada vez que repetía la voz engreída de Nate en mi cabeza, soltero y desesperado. Aún podía ver el parpadeo de incomodidad en la cara de Britney justo antes de que saliera furiosa, el silencio atónito que siguió. La forma en que la mano de Nate había temblado ligeramente mientras se volvía a sentar y fingía beber su vino. No me había dicho ni una palabra más esa noche. Mamá tampoco. No realmente. Me había ofrecido un cortés conduce con cuidado en la puerta, con sus ojos esquivándome como si ya se estuviera arrepintiendo de habernos invitado a ambos. No estaba ni siquiera enojado en ese momento, solo entumecido. Como si hubiera estado funcionando en piloto automático durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al ser insultado en mi cara y realmente sentirlo. Y debajo del entumecimiento, había algo más. Algo más afilado. No solo resentimiento, no solo vergüenza, sino un tipo muy específico de claridad. Porque en ese momento, mientras conducía por las carreteras oscuras de regreso a mi apartamento medio vacío, supe que algo había cambiado. Y no iba a volver a fingir que todo estaba bien. Durante las siguientes semanas, mantuve mi distancia. Sin mensajes, sin llamadas. Me ocupé con el trabajo, pasé los fines de semana haciendo senderismo, compré algunas plantas que no tenía idea de cómo cuidar. Pensé que tal vez el silencio enfriaría las cosas. Tal vez Nate se disculparía. Tal vez mamá preguntaría cómo estaba. Pero el chat grupal de la familia se mantuvo en silencio,
excepto por el ocasional meme reenviado o el recordatorio de que el cumpleaños de papá se acercaba a mediados de enero. El cumpleaños de papá solía ser algo casual. Cena en la casa, pastel comprado en la tienda, papá contando el mismo chiste sobre cumplir 29 años otra vez. Debatí no ir, pero al final, fui. No por nadie más, solo por papá. Él siempre había sido más un observador silencioso, nunca alguien que tomara bandos. Y aunque no me había defendido en Navidad, tampoco se había reído. Eso contaba para algo. Cuando llegué, todos ya estaban allí. Nate estaba en el sofá con una cerveza en la mano, las piernas abiertas como si fuera el dueño del lugar. Britney no estaba con él. En cambio, estaba flanqueado por mi primo Liam y un tipo que no reconocí, hablando en voz alta sobre una nueva oportunidad de inversión. Mamá estaba en la cocina sirviendo tiras de pollo como si fuera un plato principal de 5 estrellas. Levantó la vista cuando entré y ofreció una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «¿Llegaste?», dijo. Dije que lo haría. Le entregué la botella de vino tinto que había traído y di un paso atrás, esperando la habitual pausa incómoda. Ella la tomó sin comentar, luego se volvió hacia el horno, murmurando algo sobre que los panecillos se estaban quemando. La cena fue tensa, pero no de la manera obvia. Era el tipo de tensión que se asienta bajo tu piel, donde cada sonrisa se siente un poco demasiado forzada y cada pregunta suena como una prueba. Nate apenas me miró en todo el tiempo, pero se aseguró de mencionar la ausencia de Britney. «Está fuera de la ciudad», dijo cuando alguien preguntó. Necesitaba un descanso. Liam resopló. ¿De qué? ¿De tu ego? Todos se rieron excepto Nate. Su sonrisa vaciló por un segundo y sus ojos se dirigieron hacia mí, como si pensara que yo había orquestado el golpe. No respondí. Simplemente seguí comiendo mis tiras de pollo y fingiendo que no estaba viéndolo desmoronarse. Después de la cena, nos reunimos en la sala para el pastel y los regalos. Papá abrió un suéter nuevo, un libro que ya había leído, una caja de pelotas de golf. Entonces Nate se levantó y le entregó un sobre grande envuelto para regalo. «Esto», dijo con un aire dramático, «es algo especial». Papá lo abrió lentamente, y adentro había un folleto brillante, una impresión de un alquiler vacacional en las montañas humeantes. Nate sonrió. «Alquilé una cabaña para ti y mamá por una semana en febrero. Acceso completo al spa. Sweet King. Vista a la montaña». Mamá jadeó. «Oh, Nate». Papá parecía conmovido, genuinamente. Incluso sentí una punzada de calidez por un segundo hasta que vi a Nate mirarme por el rabillo del ojo, el tiempo justo para ver si yo lo notaba. Y ahí fue cuando me di cuenta. Esto no se trataba de papá. Nunca lo fue. Se trataba de control, de actuación, de recordarles a todos quién era el verdadero éxito en la familia. No solo quería ser el hijo dorado. Quería que yo lo supiera, que me sentara en silencio mientras todos aplaudían y se deshacían en elogios por su generosidad. Más tarde, mientras todos se despedían, mamá me llevó aparte en el pasillo. Su voz era baja, conspiradora. «Sé que tu hermano puede ser impulsivo», dijo, como si Nate fuera un niño pequeño que lanzaba legos cuando se molestaba. «Pero lo emboscaste en Navidad». «Eso no fue justo». Parpadeé. «¿Emboscado?». Ella bajó la voz aún más. «Ese comentario sobre Britney. Eso cruzó la línea. Lo avergonzaste». Solté una risa amarga. Él me llamó soltero y desesperado frente a toda la familia. Pero soy yo quien lo avergonzó. Ella me dio esa mirada la que había recibido 100 veces de niño cuando Nate rompía algo y me culpaban a mí por escalar la situación, esa expresión suave y cansada que decía, «¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar?». «Solo digo», susurró. «Él está pasando por mucho. Britney ha estado distante. Ha sido difícil para él». Di un paso atrás. «Así que, en lugar de lidiar con su matrimonio, ¿se burla del mío por entretenimiento?». Ella no respondió. Y así, simplemente, algo se rompió. Me fui sin despedirme de Nate, ni de mamá, ni de nadie más. El viaje a casa fue más frío esta vez, más vacío, porque ahora realmente sabía cuál era mi lugar. Durante el mes siguiente, las cosas solo empeoraron.
Me llegaron rumores a través de mi prima Julia de que Nate había estado diciéndole a la gente que yo estaba perdiendo el control después del divorcio, que ataqué porque no podía soportar estar solo, que había inventado lo de Britney solo para crear drama. Era como si hubiera construido todo un arco de redención para sí mismo. El esposo leal que había sido humillado públicamente por su hermano pequeño, amargado e inestable. Pero lo que realmente me llevó al límite no fue lo que dijo. Fue lo que hizo. Sucedió en mi apartamento un sábado a finales de febrero. Acababa de regresar de la tienda de comestibles cuando encontré un sobre blanco deslizado debajo de mi puerta. Sin sello, sin dirección de retorno, solo mi nombre, Owen, escrito con un marcador negro grueso. Adentro había una invitación de boda. Renovación de votos de Nate y Britney. 17 de marzo. Miré la fecha durante mucho tiempo, luego la tarjeta con relieve dorado. Parecía cara, dramática, como algo sacado de una revista de novias. El tipo de cosa que la gente hace cuando quiere reiniciar después de una mala racha. Pero eso no fue lo que hizo que se me revolviera el estómago. Fue la nota garabateada en el reverso con la letra de Nate: espero que puedas venir esta vez. No olvides traer a alguien más. Eso fue todo. Sin disculpa, sin intento de paz, solo otro chiste a mi costa, otra actuación. Y no era solo un recordatorio de que estaba solo. Era un desafío, un reto. Como si quisiera ver qué tan lejos podía empujar antes de que yo estallara. Bueno, estaba a punto de descubrirlo. Porque si Nate quería un espectáculo, finalmente estaba listo para darle uno. Y esta vez, ya no iba a jugar a ser el hermano tranquilo. No recuerdo haber dejado caer la invitación. Solo recuerdo mirar hacia abajo y verla en el suelo, boca arriba, burlándose de mí desde donde había aterrizado. Renovación de votos. Se leía en elegante cursiva, como una celebración retorcida de gaslighting. Nate y Britney volviendo a comprometerse el uno con el otro frente a la misma familia ante la que él me había humillado, mientras se aseguraba de que yo tuviera un asiento en primera fila. Unas semanas antes, podría haber arrugado esa invitación, haberla tirado directamente a la basura y haberme acurrucado con una botella de vino y cualquier película medio decente que estuviera de moda en Netflix. Pero algo había cambiado. Es gracioso. Siempre pensé que tocar fondo se sentiría dramático, como un colapso nervioso o algún tipo de explosión. Pero para mí, fue más silencioso, como estar de pie en una habitación vacía después de una tormenta. Las paredes siguen ahí, pero algo ha desaparecido. Alguna calidez, alguna ilusión. Miré ese sobre durante horas. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me senté con ello. Pensé en todo. La cena de Navidad. El cumpleaños de papá. Mamá acorralándome en el pasillo, diciéndome que yo era el problema. La pequeña sonrisa de suficiencia de Nate cuando entregó ese viaje costoso. La mirada cómplice, la crueldad casual de alguien que siempre ha creído que era el personaje principal y que yo era solo ruido de fondo. Y me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida tratando de ser la persona más madura. El que no causaba una escena. El que se tragaba el dolor y lo llamaba madurez. ¿Y a dónde me había llevado eso? A estar solo. Así que, no iba a tirar la invitación. Iba a guardarla, pegarla en el refrigerador si tenía que hacerlo. Un recordatorio, una fecha límite. Y a partir de ese momento, comencé silenciosamente a reconstruirme. Primero, dejé de revisar el chat grupal de la familia. No solo ignorarlo, me salí. No lo anuncié. No hice una escena. Simplemente desaparecí. Dejé que se preguntaran. Entonces, me tomé en serio mi apartamento. Siempre se había sentido temporal, como si estuviera ocupando un espacio que no me había ganado. Daniele y yo habíamos decorado nuestro antiguo lugar juntos, elegimos muebles, discutimos sobre alfombras. Pero esto había sido mío durante casi medio año, y lo trataba como una escala. Así que pinté las paredes, me deshice del sofá que se hundía en el medio, pedí estanterías, las llené con novelas que siempre quise leer, colgué cuadros. Nada lujoso, solo pequeñas cosas que lo hacían sentir como mío. Y por primera vez desde el divorcio, dejé de cruzar mi puerta y sentir que estaba esperando a que algo terminara.
El trabajo fue lo siguiente. Era diseñador de experiencia de usuario UX para una empresa de software mediana. Nada glamoroso, pero sólido. Durante meses después de la separación, había estado flotando, haciendo lo mínimo, apagando mi cámara durante las reuniones de Zoom, dejando que mis compañeros de trabajo llevaran la energía. Pero en marzo, me ofrecí para liderar una propuesta para un nuevo cliente. No se me asignó. No se esperaba que lo tomara, pero lo hice, y se sintió bien, como estirar un músculo que había olvidado que tenía. El proyecto era para una aplicación de salud mental, y me encontré preocupándome más de lo que esperaba. Pasé noches enteras ajustando diseños, investigando características de accesibilidad, reescribiendo contenido hasta que no solo sonara amigable, sino real. Cuando lo presentamos, el cliente pidió conocerme personalmente para agradecerme por entenderlo. Y ese momento, ese reconocimiento tranquilo, significó más para mí que cualquier brindis festivo o cumplido forzado. Y luego llegó abril. Una amiga mía, Hannah, alguien a quien no había visto mucho desde la universidad, me contactó para tomar un café. Había visto algunos artículos de UX que había compartido en LinkedIn y quería consejo para una organización sin fines de lucro con la que estaba trabajando. Nada importante, dijo, solo algunos ajustes de diseño. Nos encontramos en un pequeño café en el centro, y lo que esperaba que fuera un favor de 1 hora se convirtió en una conversación de 3 horas sobre todo, desde tipografía hasta el último álbum de Taylor Swift. Ella era aguda, divertida, directa de una manera que me hacía sentir desafiado y visto a la vez. No hablamos sobre el divorcio. No entonces, no realmente. Pero le conté sobre la renovación de votos, sobre la invitación, sobre la nota de Nate. Y en lugar de lástima, ella simplemente dijo, ese es un movimiento de poder disfrazado de sentimiento. No le des el poder. Algo cambió después de eso. Empezamos a enviarnos mensajes, luego a almorzar, luego lenta y cautelosamente a pasar tiempo real juntos. No fue romántico al principio, solo constante, un recordatorio de que había personas que no me definían por lo que había perdido. Y quizás la mayor sorpresa de todas, empecé a correr. Al principio, era solo para quemar la energía inquieta. Odiaba los gimnasios, odiaba los eslóganes motivacionales falsos y a la gente gruñendo cerca de las máquinas de sentadillas. ¿Pero correr? Era simple. Zapatos, sudadera con capucha, auriculares, calle. Empecé con 5 minutos, luego 10. Para finales de abril, estaba trotando durante 30 minutos sin parar. El peso que había ganado después del divorcio comenzó a desaparecer. Mi cabeza se sentía más clara, más aguda. No estaba mágicamente curado. Todavía tenía días malos. Días en los que miraba la invitación de boda y sentía ese viejo dolor, ese recordatorio como un golpe en el estómago de que mi familia no me veía. No realmente. Días en los que escuchaba la voz de Nate en mi cabeza y quería gritar. Pero cada vez más, esos días eran superados por otros mejores. Victorias más silenciosas, de esas por las que nadie brindaba. Mamá se comunicó un par de veces en marzo. Una llamada para ver cómo estaba, un chiste reenviado, un mensaje aleatorio de ¿necesitas algo? No la ignoré, pero tampoco ofrecí mucho. Di respuestas educadas, breves, lo suficiente para mostrar que estaba vivo, pero no lo suficiente para invitar a más. Luego llegó lo inevitable. Una semana antes de la renovación de votos, ella llamó. Realmente espero que vengas, dijo. Significaría mucho para la familia. Quería preguntar por qué. ¿Qué parte de esta actuación se suponía que significaba algo para mí? Pero ya sabía la respuesta. Para ella, aparecer era más importante que ser respetado. Nate me había avergonzado, me había calumniado, y todo lo que ella quería era una foto de toda la familia sonriendo con atuendos coordinados. Porque eso es lo que importaba, las apariencias. No lo he decidido, dije. Ella hizo una pausa. Owen, no hagas que esto se trate del pasado. Casi me río. Eso era mucho decir, viniendo de alguien que trataba cada reunión familiar como la repetición del mismo guión roto. Lo pensaré, dije, y colgué antes de que pudiera continuar. Esa noche, miré la invitación de nuevo. Solo que esta vez, no estaba lleno de pavor. Estaba planeando.
Porque mientras reconstruía en silencio, había aprendido algunas cosas. Como que el matrimonio de Nate no era tan perfecto como él afirmaba. Britney me había contactado una vez poco después de Navidad. Un solo mensaje, vago y apologético. Dijo que se sentía atrapada, que estaba reevaluando todo y que lamentaba si su silencio había empeorado las cosas. No había respondido, pero tampoco lo borré. Y luego estaba Liam, mi primo, el mismo que bromeó sobre el ego de Nate en el cumpleaños de papá. Él y yo nos habíamos vuelto a conectar tranquilamente con unas copas un par de veces desde entonces. Resulta que él tampoco era un gran fanático de Nate. Tenía sus propias historias, sus propias quejas y un profundo sentido de lealtad hacia las personas que no lanzaban a otros a los leones para llamar la atención. ¿Vas a aparecer en ese circo?, me preguntó una noche. Me lo estoy pensando, dije. Él sonrió. Bien. No me lo perdería por nada del mundo. Para cuando llegó la semana de la renovación de votos, tenía un traje lavado en seco, mi barba recortada y una inesperada sensación de control que no había sentido en años. No sabía exactamente qué iba a pasar en ese evento. Pero por una vez, no iba a entrar a ciegas. No iba a entrar solo. Y definitivamente no iba a entrar en silencio. Porque Nate había pasado toda su vida escribiendo la narrativa familiar, el ruidoso, el chico de oro, el autoproclamado alfa. Pero lo que no se dio cuenta es que, a veces, el silencioso solo está esperando el momento adecuado para hablar. ¿Y mi momento? Se acercaba rápido. El día antes de la renovación de votos, el cielo sobre Cincinnati parecía un set de película, nublado, pesado con la promesa de lluvia, pero conteniéndose lo suficiente para mantener el aire tenso. Recuerdo estar de pie junto a mi ventana esa mañana, café en mano, viendo el viento sacudir las ramas afuera como si estuvieran agitadas con secretos. Me sentía tranquilo. Demasiado tranquilo, tal vez. Pero había una extraña firmeza en mí, como si mi cuerpo finalmente hubiera alcanzado algo que mi mente ya había decidido semanas atrás. Había pasado casi 3 meses reconstruyéndome física, emocional y mentalmente. Y en ese tiempo, la idea de venganza había evolucionado. Ya no se trataba de humillar a Nate. No directamente, al menos. Se trataba de interrumpir la historia que él había escrito para sí mismo. Esa en la que yo era solo el triste hermano pequeño en el fondo, solo y pasado por alto. Esa en la que él interpretaba al protagonista en cada narrativa familiar. No, esta vez yo sería quien escribiría el guión. Comenzó sutilmente. Unas cuantas conversaciones bien colocadas, chequeos tranquilos. No iba a hacer nada ruidoso. Nada de competencias de gritos, nada de tirar bebidas en la cara. Quería algo más inteligente, más afilado. Había estado hablando con Liam con más frecuencia. En parte porque genuinamente me caía bien, y en parte porque él tenía un asiento en primera fila en el mundo cuidadosamente curado de Nate. Una noche, unas 2 semanas antes de la renovación, estábamos en este bar tenue cerca del centro y finalmente le pregunté algo que había estado rumiando por un tiempo. ¿Crees que Nate realmente sabe lo mal que están las cosas con Britney? Liam arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ella me envió un mensaje de texto en enero. Después de todo, solo un mensaje, pero no era exactamente el tipo de cosa que envía una persona felizmente casada. Pareció pensativo por un segundo, luego tomó un sorbo de su cerveza y dijo, honestamente, no creo que él sepa nada fuera de su propia cámara de eco. Asentí. ¿Crees que ella hablaría conmigo de nuevo? Liam me dio una larga mirada, luego sacó su teléfono. No me preguntes a mí. Pregúntale a ella. Ni siquiera dudó. Simplemente envió un mensaje de texto allí mismo, dejándole saber casualmente a Britney que yo podría estar contactándola. Y así, simplemente, la última pieza encajó en su lugar. La tarde siguiente, me encontré con Britney para tomar un café, un lugar público, terreno neutral. Llegó con gafas de sol enormes y una gabardina, como si estuviera reuniéndose con un periodista para una entrevista escandalosa. Pero cuando se las quitó, parecía cansada. No triste, no enojada, solo exhausta, como alguien que había estado fingiendo demasiado tiempo y había olvidado cómo se veía su verdadera cara. No estaba segura de que me contactarías, dijo. No estaba segura de que lo dijeras en serio. Ella sonrió.
Touché. Nos sentamos y no perdí el tiempo. Le dije que no estaba allí para empeorar las cosas, que no estaba amargado, que no quería repetir lo que Nate dijo o cómo reaccionó ella. Lo que quería, honestamente, era contexto y tal vez algo de claridad. Ella suspiró y miró su café con leche. Ha estado mal por un tiempo, dijo en voz baja. Ya estábamos en terreno inestable cuando él hizo ese brindis. Creo que parte de él estaba tratando de probar algo, que todavía tenía la ventaja, que todavía parecía el tipo que lo tenía todo resuelto. No dije nada. Ella me miró. Nunca estuve enojada contigo. ¿Avergonzada? Sí, pero no por lo que dijiste. Por lo que expusiste. Dejé que se sentara con eso. Dejé que respirara. Ella revolvió su bebida. Sabes, la renovación fue idea mía, pero no por la razón que piensas. Quería que fuera nuestra última actuación. Un acto final. Me dije a mí misma que si las cosas no cambiaban después de esto, me iría. Mis cejas se levantaron. ¿Él sabe eso? Ella se rió. ¿Nate? Por favor. Él piensa que esto es una vuelta de la victoria. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de mí. Nate no solo me había subestimado a mí. Había subestimado a todos a su alrededor, a Britney, a Liam, probablemente incluso a mamá. Asumió que los roles que jugábamos eran permanentes. Que todos estábamos felices de orbitar alrededor de su pequeño sol. Pero la gente cambia y las estrellas se apagan. Cuanto más hablábamos Britney y yo, más claro se volvía. No necesitábamos destruir a Nate. Solo necesitábamos exponerlo. Dejar que la verdad se filtrara por las grietas de su imagen perfecta hasta que colapsará por sí sola. Y la renovación de votos, ese era el escenario perfecto. No tramamos un gran plan maestro. No lo necesitábamos. Todo lo que hizo falta fue un poco de honestidad, unos cuantos empujones, algunas conversaciones bien colocadas en los rincones correctos, un comentario estratégico, una revelación lenta. Dejar que la audiencia conectara los puntos. Los siguientes días fueron tranquilos, calculados. Le conté a Liam lo que había aprendido. Él me dijo que había notado las mismas cosas, Britney volviéndose más distante, Nate aferrándose más al control. Decidimos aparecer juntos. Dos asistentes en solitario sin nada que probar y todo para observar. Luego elegí mi traje. Era azul marino, de corte limpio, ligeramente ajustado en la cintura, algo que Daniele habría llamado peligrosamente discreto. Lo combiné con una corbata color carbón, zapatos lustrados y la sonrisa más pequeña que jamás había usado en público. Del tipo que dice que no tienes idea de lo que viene. Hannah envió un mensaje esa mañana. Hannah, aún respirando, apenas. Respondí, recuerda, es solo una habitación llena de gente que nunca te ha visto a plena potencia. Hice una pausa, luego escribí, vas a venir, ¿verdad? Ella no respondió de inmediato, pero 30 minutos después, envió una foto. Llevaba un vestido rojo vino y tacones que parecían una amenaza. Su pie de foto solo decía, guárdame un asiento. Sonreí. No había planeado llevar una cita, pero algo sobre entrar a ese lugar con alguien que no venía de ese mundo, alguien que solo me conocía como yo, no como el hermano pequeño de Nate, se sentía importante. La renovación se llevó a cabo en este salón de eventos de alta gama en las afueras de la ciudad. Tenía columnas griegas falsas, demasiado mármol y una fuente en el vestíbulo que olía vagamente a cloro y rosas. Cuando entré, sentí como si estuviera entrando en una obra de teatro a mitad de la función. Todo estaba posado. Sonrisas demasiado amplias. Vestidos demasiado ajustados. Risas demasiado fuertes. Y en el centro de todo, Nate. Estaba usando un smoking como si lo hubiera alquilado al sastre personal de James Bond. Cabello peinado hacia atrás. Sonrisa pegada como si la hubiera estado ensayando en el espejo. Cuando me vio, algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Molestia. No podía decirlo, pero su sonrisa no vaciló. Miren quién decidió salir del exilio, dijo, dándome una palmada en el hombro. Igualé su tono. No me perdería tu gran acto. Se rió entre dientes como si yo estuviera bromeando.
Luego notó a Hannah a mi lado. «Oh, ¿y trajiste a...?» «Hannah», dijo ella, extendiendo su mano con confianza. «Encantada de conocerte». El apretón de manos de Nate vaciló ligeramente. «Un placer». Observé cómo notaba su apariencia, su porte, la forma en que me miraba a los ojos, y supe que le molestaba. No porque le importara con quién salía, sino porque no esperaba que entrara con alguien que no pareciera frágil. Encontramos nuestros asientos cerca del frente. Britney no estaba a la vista por ninguna parte. Los invitados entraban poco a poco. Se pasaban copas de champán. La charla educada zumbaba alrededor de la sala. Y lentamente, silenciosamente, comencé a plantar semillas. No fue difícil. Un comentario susurrado a mamá: «Britney parece nerviosa». «Espero que esté bien». Una pregunta casual a la tía Lisa: «¿Nate alguna vez te contó lo que pasó la noche después de Navidad?». Una mirada de reojo durante el discurso de Nate que hizo que Liam resoplara lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de algunos. Nada importante, solo fricción, duda, cambios sutiles en la mirada de la audiencia. Para cuando Britney caminó por el pasillo con un vestido elegante y minimalista, no blanco nupcial, sino de un plateado suave que brillaba bajo las luces, la habitación zumbaba con preguntas no formuladas. Y entonces, justo antes de que comenzara la ceremonia, Britney hizo algo que nadie esperaba. Subió al podio y pidió hablar. No Nate, no el oficiante, ella. Se veía radiante, no como una mujer enamorada, sino como alguien reclamando su voz después de un largo silencio. Y cuando comenzó a hablar, bueno, digamos que el aire en la habitación cambió por completo. La sala cayó en un tipo de silencio que no se sentía como respeto. Se sentía como incertidumbre, el tipo de silencio que ocurre cuando algo se ha salido del guión, pero nadie está seguro todavía de si es intencional. Britney estaba parada en el podio, escaneando a la multitud con los ojos como si estuviera buscando un ancla. No estaba nerviosa. No estaba alterada. Parecía lista. Y eso es lo que asustó a Nate. Tenía un brazo enganchado perezosamente alrededor del respaldo de su silla, su copa de champán descansando contra su pierna, pero su sonrisa. Estaba tensa. Demasiados dientes. Su mandíbula se contrajo cuando Britney se aclaró la garganta, ajustó el micrófono y dijo: «No se suponía que debía hablar. Al menos no hasta los votos. Pero he estado pensando en lo que realmente significa una renovación. Y me di cuenta de que tal vez no se trata solo de repetir palabras. Tal vez se trata de reevaluar lo que esas palabras significaron la primera vez». Unas cuantas risas educadas, principalmente desde el fondo de la sala, pero capté la mirada que ella lanzó hacia Nate. Un movimiento de ojos rápido y afilado como una navaja. «Tenía 25 años cuando Nate y yo nos casamos por primera vez», continuó, con voz firme. «Pensé que el amor significaba poner las necesidades de otra persona antes que las propias. Pensé que significaba proteger su imagen, incluso cuando eso costaba tu propia voz. Creía que cuanto más perdonabas, más valioso te volvías». Hizo una pausa. Los dedos de Nate se apretaron en su copa. «Pero lo que he aprendido», dijo Britney, «es que el amor real no pide silencio. No exige que te rías cuando te humillan o asientas cuando te lastiman. No llega tarde, borracho de elogios, listo para hacer un espectáculo del dolor de otra persona solo para sentirse importante». La gente se movió en sus asientos. Britney sonrió suavemente, no a Nate, sino a la sala. Y definitivamente no da un discurso en la cena de Navidad burlándose del divorcio de alguien, para luego pasar meses manipulando a todos para que piensen que él fue la víctima. Jadeos esta vez, reales. La tía Lisa se aferró a sus perlas, realmente se aferró a ellas, lo que se sintió casi caricaturesco si no hubiera sido tan perfectamente oportuno. Mi madre parecía como si alguien la hubiera abofeteado con una servilleta mojada. Liam soltó un silbido bajo a mi lado. Hannah se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas y los ojos brillando. Britney miró directamente a Nate, luego bajó la voz, de modo que la sala tuvo que inclinarse para escuchar. «Has pasado toda tu vida escribiendo la narrativa, Nate. Haciéndote el héroe, el ganador, el showman. Pero aquí está la cosa sobre las narrativas». Bajó del podio y caminó hacia su silla, con la voz aún tranquila pero resonante.
Solo funcionan si la audiencia las cree. Y hoy, creo que acabas de perderlos. Recogió su bolso de mano, se ajustó su vestido plateado y se volvió hacia la puerta. Presentaré la demanda de divorcio el lunes. Y entonces salió, así de simple. Sin lágrimas, sin teatro, solo poder. La sala no estalló. Hirvió a fuego lento. Murmullos tranquilos, cabezas girando, algunas personas aclarándose la garganta torpemente. A alguien se le cayó un tenedor. Y Nate, él se quedó allí inmóvil, con la cara en blanco, hasta que finalmente, lentamente, se puso de pie. No dijo una palabra, simplemente caminó hacia el podio y miró al micrófono como si pudiera ofrecerle un salvavidas. Luego murmuró algo sobre dificultades técnicas, dio media vuelta y salió furioso por la salida del personal cerca del bar. Fue glorioso. No me moví de inmediato. Quería sentirlo. Dejar que se absorbiera en mi piel como la luz del sol. Toda mi vida, Nate había sido quien controlaba la narrativa. Él establecía el tono, decidía quién recibía atención y quién era marginado. Y ahora aquí estaba, expuesto, abandonado, humillado en el único lugar que había construido como un monumento a sí mismo. Y yo no le había puesto una mano encima. Ni siquiera había levantado la voz. Eso es lo que lo hizo perfecto. Durante los siguientes 20 minutos, la sala comenzó a vaciarse. No hubo anuncio, no hubo un final real, solo grupos de invitados confundidos murmurando excusas y tomando sus abrigos. Algunos intentaron salvar la barra libre. Unos pocos parientes intentaron hacer que se tratara de ellos mismos. La tía Lisa me acorraló para preguntarme si yo sabía algo de esto, como si hubiera estado escondiendo secretos de estado. Estoy tan sorprendido como tú, mentí, bebiendo mi champán. Pero estoy orgulloso de ella. Mamá no se acercó a mí. Parecía que quería hacerlo, como si tuviera un discurso listo, pero el peso del momento la contuvo. Simplemente me miró desde el otro lado de la sala como si me viera claramente por primera vez en años. Finalmente, Hannah deslizó su mano en la mía. ¿Listo para irnos? ¿Más que listo? Salimos sin mirar atrás. Las secuelas llegaron en oleadas. 2 días después, Britney solicitó el divorcio como prometió. Llegó al molino de chismes local unas cuantas publicaciones sarcásticas en Facebook de parientes que todavía adoraban la versión de los hechos de Nate, pero fueron rápidamente ahogadas por el silencio. Nate no apareció en la siguiente cena familiar. Mamá se comunicó con cautela. Se disculpó a su manera, no con las palabras que yo quería, sino con un largo correo electrónico sobre reexaminar sus propios puntos ciegos y querer hacerlo mejor. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo, pero la disculpa llegó. Eso fue suficiente por ahora. Papá, siempre el silencioso, me llamó una semana después. No dijo mucho. Solo, hijo, eso fue algo impresionante. Te vi. Realmente te vi. Y estoy orgulloso. No creo que alguna vez me haya dicho eso directamente antes. Liam y yo nos mantuvimos unidos. Tomamos cervezas, hicimos chistes, nos reímos de cómo nadie lo vio venir, ni siquiera nosotros. Me enteré más tarde de que había filmado el discurso de Britney en su teléfono, no para publicarlo, no para usarlo como arma, solo para recordar. Porque, como él dijo, momentos como ese, importan. En cuanto a Hannah y a mí, comenzamos a salir oficialmente 2 semanas después. Fue lento, intencional, sin presión, solo 2 personas que habían reconstruido algo silenciosamente dentro de sí mismas y finalmente estaban listas para compartirlo. Una noche, estábamos sentados en mi sofá y ella me miró y dijo, «Sabes, creo que necesitabas todo esto. No solo el divorcio, no solo el drama, sino la pausa. El momento en que todo colapsó para que pudieras ver lo que necesitaba ser reconstruido». Asentí. Sí, creo que yo también. Ella inclinó la cabeza. ¿Te arrepientes de algo? Pensé en eso por un largo momento. No, dije finalmente. Porque por primera vez, no solo sobreviví a la historia. La reescribí. Han pasado 6 meses. Nate intentó contactarme una vez, un mensaje vago sobre tomar un trago y aclarar las cosas. Lo dejé en visto, no porque lo odie,
sino porque finalmente he dejado de necesitar su validación. Esa fue la verdadera venganza. No el discurso de Britney, no las consecuencias, no las caras atónitas en la audiencia. Fue el simple hecho de que ya no vivía en su sombra. Había entrado en la luz y me quedé allí. Él siempre pensó que era el personaje principal, hasta que la audiencia comenzó a aplaudirme a mí.